revelado, el increíble encuentro entre un papá soltero y la mujer millonaria que cambió todo. Alejandro se levantó nuevamente antes del alba en Valle Luz. La ciudad dormía, y con ella, los sueños que jamás se cumplían. Cada mañana, el peso de la responsabilidad lo venía a visitar como un viejo conocido. Valentina lo necesitaba. Su pequeña de 6 años era el faro en su vida, aunque su sonrisa borrosa y su mirada melancólica recordaban la ausencia de su madre. Con manos callosas de albañil, Alejandro luchaba por hacerlo mejor en un mundo que parecía girar en su contra. El trabajo dignifica, hijo, repetía la voz de su padre en su mente, mientras su corazón resuena con la angustia de la cada vez más apremiante necesidad. La escasez se volvía agobiante, la preocupación oprimía su pecho. Alejandro anhelaba ofrecer a Valentina un futuro diferente, lleno de risas y juegos. Pero su rutina se encontraba marcada por el silencio y la escasez. Un día, mientras platicaba con unos amigos en la plaza, escuchó un rumor. Sofía, una mujer adinerada, organizaba un evento para recaudar fondos. La idea de presentarse ante ella iluminó una chispa en su mente. Pero, ¿realmente tenía sentido? ¿Qué podía ofrecerle una persona como él a alguien de su mundo? Sin saber por qué, la curiosidad lo llevó a ese lugar de lujo que le era ajeno. Al entrar, sintió como sus propias inseguridades lo envuelven, como un abrigo pesado. Era un hombre honesto y sencillo, y cada mirada de desprecio que le lanzaban los asistentes lo calaba hondo. ¿Qué hago aquí?, se repetía, sintiendo que la vergüenza le quemaba por dentro. Pero por Valentina, todo valía la pena. En un instante, Sofía apareció frente a él. Sus ojos, curiosos como los de un niño, lo escudriñaron, como si buscara algo más allá de su vestimenta gastada. Una lluvia de palabras emergió de sus labios, sus sueños de ser pintor, una pasión que había guardado durante años. Sofía sonrió, mientras los demás intercambiaban miradas cargadas de juicios. La conexión entre ellos crecía, pero la sombra del escándalo tensaba la atmósfera como un lazo a punto de estallar. El mundo de Sofía estaba plagado de secretos y su reputación pendía de un hilo. Alejandro sentía la presión de un dilema interno: ¿debería seguir adelante con esa relación que prometía un cambio en su vida, o protegerse de un posible dolor por concebir que ella era parte de un universo inalcanzable? Mientras la tensión crecía, se dio cuenta de que la esperanza empezaba a transformarse en miedo. ¿Y si ella me deja por lo que la gente diga? Su mente se llenaba de preguntas. Antes de que pudiera procesarlo, una voz inocente interrumpió sus pensamientos. Era Valentina. Papá, ¿podemos comprar pinturas? La pregunta simple y sincera de su hija lo hizo tambalear. Era como si el instante cayera por completo. La mirada de Sofía se posó en ellos, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía, su vida estaba en juego, ellos eran el blanco de las miradas y rumores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos así. Alejandro se encontró en el cruce de dos caminos, el amor que parecía al alcance y el miedo que lo mantenía atado a su realidad. La decisión que tomaría marcaría su vida y la de Valentina. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por un futuro mejor? Los ecos de su dilema resonaban en su mente mientras se preguntaba si era capaz de luchar por lo que realmente importaba. La angustia aumentaba. ¿Sería el amor suficiente para desafiar a sus mundos opuestos? La sensación de fragor en el ambiente sacudía a Alejandro, mientras las palabras de Valentina se disolvían en el aire, resonando en su mente. La posibilidad de comprar pinturas, un simple deseo infantil, se transformaba en un símbolo de la vida que anhelaba ofrecerle.
La mirada de Sofía, llena de interés inesperado, lo confrontaba con su propia vulnerabilidad. Se encontró atrapado entre dos mundos, la realidad de un padre esforzado y el brillo tentador de un futuro diferente. Dudas como sombras rodeaban su decisión. Tal vez aceptar esa conexión era también aceptar un cambio profundo en su identidad, un desafío a su noción de dignidad y esfuerzo. Aún así, las ganas de avanzar, de salir de la opacidad que lo rodeaba, eran innegables. Semanas después, la idea de las pinturas había germinado en su mente como una espina, pugnando por salir. Decidido, tomó un lienzo que había encontrado en un viejo almacén y comenzó a plasmar imágenes que representaban su lucha y amor por Valentina. Pero, a medida que las pinceladas coloreaban la tela, la duda volvían a asomarse. ¿Sería suficiente un lienzo para definir su futuro? El tiempo pasó, y entre mezclas de colores y susurros de esperanza, se percató de que la pintura había despertado algo más en él. Una tarde, Svetlana, su antigua maestra que había dejado de lado por las rutinas diarias, apareció. Al verla, un torrente de sentimientos lo invadió. La voz de la maestra despoblada de ilusiones le recordó sus sueños olvidados. Alejandro, tienes un don, no dejes que se apague por las dificultades. Ese encuentro se convirtió en un catalizador. En lugar de sumirse en el lamento, Alejandro comenzó a asistir a clases de arte nuevamente, un espacio liberador donde podía explorar su creatividad y ampliar su perspectiva. Empezó a exhibir algunas de sus piezas en una pequeña galería local, lo que le otorgó la primera chispa de reconocimiento que tanto anhelaba. La atención gradual de amigos y vecinos no solo lo alentaba, sino que comenzaba a generar ingresos que podrían beneficiar a su hija. Sin embargo, la sombra de Sofía reinstaló la complicación emocional. Aunque habían intercambiado más palabras y risas, la presión social seguía como una sombra siniestra. ¿Qué dirá la gente de nosotros? Retumbaba en su mente. Aún así, su conexión con Sofía comenzó a tener un matiz palpable. Ella le había presentado a personas del mundo artístico, lo que le brindó oportunidades inesperadas. Una noche, bajo un creciente desconcierto, tuvo una revelación, no podía permanecer en la sombra de su miedo. Para construir el futuro que deseaba, tendría que despojarse del temor al que dirán. Había un lado de él que se preguntaba hasta dónde llegarían juntos, pero la posibilidad de arriesgarse a ser herido parecía al mismo tiempo aterrador y emocionante. Impulsado por una creciente gana de autenticidad, decidió invitar a Sofía a su próxima exposición. Era un paso hacia adelante, una afirmación de que estaba listo para abrazar tanto sus aspiraciones como sus relaciones. En ese momento, pintó un nuevo lienzo, no solo en su galería sino también en su vida. Cuando llegó el día de la exposición, el ambiente estaba cargado de ansiedad. Alejandro observó la entrante multitud, su corazón latía fuerte. Sofía apareció, radiante, y él sintió que el tiempo se detenía. Enfrentó la posibilidad de un futuro diferente con renovada determinación. Pero, al cruzar las miradas, un viejo conocido se acercó, trayendo consigo no solo críticas, sino revelaciones que tambalearían todo. ¿Te acuerdas de lo que te dije, Alejandro? Tu vida nunca volverá a ser la misma. El eco de esas palabras retumbó en su interior, mientras la verdad de su identidad se enfrentaba a los desafíos que ya no podía ignorar. ¿Podría Alejandro salir de la sombra de su pasado y abrazar una vida en la que el amor y la ambición coexistieran? Había llegado el momento de enfrentar su propia verdad. El tiempo parecía detenerse ante la presencia de su viejo conocido. Alejandro sintió un torbellino de emociones, ante sus ojos, aquel hombre, representante de su pasado, parecía ser la misma encarnación de todas sus dudas y temores. En su mirada se podía leer la complacencia de quien se ha sentado a observar el fracaso de los otros. ¿Por qué te atreves a venir aquí?, pensó, mientras el sudor comenzaba a formarse en su frente. Pero la tierra que comenzaba a florecer en su vida artística no podía ser arrasada por el eco de viejas críticas. Decidió no ceder ante la inercia del miedo y, con voz firme, le preguntó al conocido de dónde venía esa afirmación tan rotunda.
La respuesta llegaría cargada de veneno, pero su corazón latía con determinación. Había decidido no volver a dejar que el juicio ajeno lo definiera. Con cada palabra intercambiada, se sentía menos como un niño de escasos recursos y más como el artista que era. La conversación se extendió hasta que el conocido, dándose cuenta de que sus intentos por menospreciar a Alejandro eran en vano, se despidió con una sonrisa arrogante. Pero para Alejandro, el verdadero vencimiento había sido no dejar que la crítica lo intimidara. Por primera vez, sintió la necesidad de afirmar su identidad en la nueva faceta que se abría ante él. Con Sofía a su lado, vislumbró el entrelazamiento de sus respectivas trayectorias. Agradeció su presencia, ella había estado allí en cada paso, incentivando su talento y empujándolo hacia adelante. Decidió que era momento de hablar del futuro. Una conversación a corazón abierto parecía inminente. Esta vez no se trataría de temores, sino de esperanzas. Podríamos hacer algo juntos, comenzó Alejandro, con una mezcla de ansiedad y emoción. No solo tú como modelo y yo como artista, sino como socios. ¿Te gustaría co-crear una serie de piezas que reflejen la historia de este barrio? No solo para mostrar su belleza, sino también su lucha. Los ojos de Sofía brillaron con entusiasmo, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Alejandro, me encantaría, pero las palabras se detuvieron en su boca. Era evidente que el desafío de salir del marco preconcebido aún era intimidante para ella. Pero él no iba a dejar que esa pequeña traba se interpusiera entre ellos. Si había aprendido algo en las últimas semanas, era que la incertidumbre tenía que ser desafiada. Solo lo sabremos si lo intentamos. Este es nuestro momento, dijo Alejandro, sintiendo que la decisión de crear juntos podría ser el lazo que los uniera, no solo en el ámbito artístico, sino también en lo personal. Mientras conversaban sobre posibilidades, una ráfaga de energía descorría el telón de sus sueños ocultos. Alejandro estaba atrapado entre la esperanza de un futuro próspero y la presión latente de su condición de padre soltero. El arte ya no era solo un medio de expresión, sino una vía para construir una identidad sólida, una vida digna. Luego de la exposición, se sentía más vivo que nunca, impulsado por una autenticidad renovada. Pero también quedaba el eco inquietante de las palabras de aquel conocido, la sombra de dudas que lo acechaba. ¿Qué pasaría si su nuevo enfoque no encontraba eco? Si fallaba, su relación con Sofía podría tambalearse. Las críticas pueden ser paralizantes o liberadoras, pensó, mientras consideraba el camino por delante. Ambos estaban al borde de un precipicio emocional y creativo. El desafío se alzaba ante él, demandando no solo un compromiso con su arte, sino una verdad que debía ser enfrentada a cada paso. Esa noche, mientras su mente simulaba proyecciones de lo que vendría, Alejandro se dio cuenta de que la vida que soñaba no solo dependía del arte, sino del amor que empezaba a florecer con Sofía. El futuro era incierto, pero en sus manos tenía un pincel y una visión. Todo estaba a punto de cambiar, pero antes de que pudiera plasmarlo en el lienzo, un mensaje emergió en su teléfono, desdibujando la esperanza que había comenzado a cimentar. Necesitamos hablar, Alejandro. No. Puedo ignorar lo que veo. El corazón se le detuvo. ¿Quién podía estar al tanto de sus avances y por qué ese tono amenazante? Era el momento de enfrentarse a esa nueva realidad y descubrir qué había detrás de ese mensaje. Con el pulso acelerado y una inquietud creciente, Alejandro contempló el mensaje en su teléfono, las palabras resonando en su cabeza como si fueran un eco de sus propias inseguridades. Su mente dedicó en un instante una serie de escenarios, cada uno más aprensivo que el anterior. Tal vez había alguien que había visto el brillo en su nueva obra, o quizás un crítico estaba acechando para desentrañar su renovación creativa, ansioso de devorar cada trozo de su vulnerabilidad. Sin embargo, el desafío no podía ser evadido. Era el momento de confrontar lo incierto. Mientras se preparaba para responder y organizar su pensamiento, recordó lo que había aprendido en estos días. Cada tropiezo podía ser un peldaño hacia un futuro mejor si lo mirabas desde la perspectiva correcta. Con cada palabra que tecleó,
la duda se convertía en convicción. ¿Cuándo y dónde?, respondió con firmeza, buscando prematuramente la fuerza que había encontrado en sus últimas interacciones. La rápida respuesta fue desalentadora y, sin embargo, necesaria: mañana a las 5, en el café de la esquina. Esa noche, la ansiedad se transformaba en preparación. Alejandro revisó su portafolio, asegurándose de que cada pieza que había creado en los últimos meses, cada trazo de su evolución artística, contara su historia. Una historia que no era solo suya, sino también de su barrio, de su lucha diaria, y sobre todo, su proceso de sanación a través del arte. Pero, ¿sería suficiente para hacer frente a lo que podía ser una crítica despiadada? Mientras una mezcla de esperanza y nerviosismo lo invadía, Sofía se encontraba a su lado, preguntando si todo estaba bien. Él decidió compartirle el mensaje, y sus ojos reflejaron preocupación. Quizás sea una oportunidad, o un aviso, sugirió ella. Pero la sombra de inseguridad permanecía. Alejandro no podía evitar pensar si su relación con Sofía se vería influenciada por lo que podían decir o pensar los demás. Voy a ser claro y directo. Si esta persona trae malas intenciones, no habrá espacio para eso en mi vida. Su voz sonó más confiada de lo que se sentía en realidad. Sofía asintió, pero su expresión dejó entrever que el camino podría no ser fácil, y que la verdad se presentaría en formas inesperadas. El día del encuentro llegó, y la atmósfera del café vibraba con una mezcla de aromas y murmullos. Alejandro llegó puntual, su mente en un sinfín de posibilidades, aunque un profundo deseo de permanecer veraz lo acompañaba. Cada minuto que pasaba aguardando, sentía que la realidad de su evolución artística empujaba y elegía cómo sería la narrativa que presentaría. Finalmente, el rostro conocido emergió de entre la multitud. Un momento de reconocimiento provocó un agudo recordatorio de todo lo que había pasado. Esa persona había sido parte de un capítulo que Alejandro quería dejar atrás, pero también un capítulo que lo había moldeado. Con una determinación renovada, tomó aire y se preparó para enfrentar la conversación. Alejandro, dijo la figura con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. No he podido ignorar lo que está pasando. ¿Te parece que este nuevo camino será viable? Las palabras aterrizaron en el ambiente como un jarro de agua fría, obligándolo a confrontar no solo su presente, sino también su futuro. Esta era su oportunidad de confirmar quién era y de desafiar sus propios límites. Es más que una simple aventura. Es mi vida, respondió con vehemencia. Pero mientras compartía su visión, una inquietante pregunta se instaló en su mente: ¿estaba listo para todo lo que eso implicaba? El desafío empezaba a tomar forma, y Alejandro sabía que tener éxito significaba despojarse de cada manto de duda. Era un juego de alto riesgo. A medida que sus palabras se entrelazaban con las expectativas del otro, un nuevo mensaje emergió en su celular, interrumpiendo el hilo de la conversación: necesito que hablemos, no está todo resuelto. Las pulsaciones en su pecho se aceleraron. ¿Quién más podría tener interés en su nueva trayectoria? ¿Qué más estaba a punto de revelarse en su vida? La inminente revelación amenazaba su mundo recién construido, y con cada segundo que pasaba, Alejandro se daba cuenta de que el siguiente paso definiría no solo su carrera, sino su corazón. Con un parpadeo, Alejandro desvió su atención del mensaje en la pantalla hacia el rostro de su interlocutor. Esa extraña mezcla de expectación y ansiedad lo aplastaba. La voz del hombre resonaba en su mente, como si lo invitara a cruzar un umbral que lo había mantenido atrapado durante demasiado tiempo. La siguiente respuesta no podría ser ambigua, debía ser contundente. Aquí estoy, dispuesto a enfrentarlo todo, pensó para sí mismo, mientras su mirada se encontraba con la de aquel crítico. Se sentó con la espalda recta, enfrentando el desafío que había tanto tiempo temido. El café, con su bullicio suave y los aromas envolventes, se convirtieron en un telón de fondo de lucha interna. ¿Viable? Antes de que su interlocutor pudiera justificar su pregunta, Alejandro tomó la iniciativa. ¿Cómo puedes juzgar la viabilidad de un camino que todavía no he recorrido?
No se trata de números o de seguridad, se trata de mi pasión, de lo que soy. Sus palabras brotaron con una intensidad que no había sentido antes. Aquel instante parecía una prueba, un enfrentamiento entre su pasado lleno de inseguridades y su deseo inquebrantable de avanzar. El crítico lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, pero la determinación de Alejandro ya había comenzado a romper las cadenas que lo habían mantenido encerrado en la duda. La conversación giró. Alejandro se dio cuenta de que no solo luchaba por su arte, sino por definir su identidad. Se redescubría en cada afirmación, y su voz, antes un murmullo, se volvía más sólida. Mientras hablaba, recordó una vez más las palabras de Sofía: todo tiene un precio. Le tomó un momento asimilarlo. Ese precio no era solo económico, incluía su tiempo, su energía, incluso lo que significaba ser papá soltero. Era este el camino que quería tomar, y las repercusiones que eso podría traer a su hogar. Pero en lugar de desmoronarse ante la pregunta, encontró la oportunidad. Aprovecharé cada segundo. Mi hijo también necesita ver lo que significa seguir un sueño, se prometió internamente. La discusión concluyó con un cierre menos cómodo de lo que deseaba. Alejandro sintió que, aunque había defendido su pasión, el crítico había dejado en el aire la incógnita de su futuro, una realidad que lo acechaba. Al salir del café, el aire fresco le aportó claridad. Era hora de enfocarse no solo en su arte, sino también en su papel como padre. La vida había comenzado a mostrarle una profunda interconexión entre ambos. De vuelta en casa, la risa de su hijo lo recibió como un cálido abrazo. Mientras jugaban en el salón, Alejandro sintió la chispa de la inspiración encenderse de nuevo. ¿Qué pasaría si introdujera elementos de su reciente encuentro en su arte? Más vital que cualquier crítica, estaba el deseo de ser un ejemplo. El contraste de su lucha y la inocencia de la niñez comenzaron a fusionarse en su mente, una nueva narrativa que prometía explorar el viaje de ser un artista y un padre. En medio del juego, su teléfono sonó una vez más. Esta vez, era un mensaje que retumbaba más fuerte que los anteriores: nos gustaría ofrecerte una colaboración. Queremos hablar de tus obras y su impacto en la comunidad. La palabra colaboración resonó en su ser. Ya no solo un crítico, ahora una oportunidad. ¿Sería capaz de integrar su vida personal con su vida artística de una manera que jamás imaginó? Alejandro sintió un ciclo completo cerrarse, mientras que otro nuevo comenzaba. Se enfrentaría a los retos que vendrían, armándose con las lecciones del pasado y la visión del futuro. La invitación para hablar sobre su trabajo podría significar más de lo que pensaba. La relación entre su vida personal y su carrera se convertiría en un camino a explorar, y cada paso lo acercaría a su auténtico yo. Estaba claro que su viaje apenas comenzaba. Pero en su interior, una voz resonaba: este es solo el primer encuentro de muchos. ¿Estás listo para abrirte a lo desconocido? Con cada latido del corazón, la idea de lo que estaba por venir lo invadía de una emocionante inquietud. La vida no solo estaba a punto de hacerse más intensa, sino a un paso de transformarse en algo impensable. El timbre del teléfono resonó nuevamente, interrumpiendo el juego. La voz al otro lado de la línea era firme pero cálida. Hola, Alejandro. Soy Clara, de la galería. Me gustaría que nos reuniéramos para hablar sobre tu obra y esta colaboración que mencionamos. ¿Te vendría bien mañana por la tarde? El tono de Clara despertó en él una mezcla de emoción y nervios, como si se tratara de una audición con un jurado que miraba cada paso. Pasó la noche en vela, incapaz de quitarse de la cabeza la idea de esa colaboración. La obra que había concebido en el juego con su hijo lo inquietaba y entusiasmaba. Era un nuevo enfoque, un puente entre su vida privada y su arte. Sin embargo, con cada hora que pasaba, una sombra de duda apareció, susurrando si estaba a la altura de las expectativas. ¿Qué significaría realmente para su carrera, y más importante aún, para su hijo? Los recuerdos de su padre siempre llegaban en momentos de conflicto. Él también había perseguido sus sueños,
pero con un enfoque que había distanciado a su familia. Alejandro se preguntó si estaba listo para manejar esa delgada línea entre el deseo personal y la responsabilidad familiar. ¿Era más importante ser un artista reconocido o un padre presente? Esa dicotomía lo atormentaba mientras se preparaba para la reunión. Al día siguiente, la luz del sol parecía más brillante. Una nueva energía lo envolvía. Sentía que cada paso hacia la galería era un paso hacia su nueva vida. Al entrar, un aroma fresco de pintura y madera lo recibió. Clara estaba sentada en una mesa, revisando unos documentos. Al notar su presencia, levantó la vista y sonrió. Alejandro, qué bueno verte. Estoy emocionada de hablar de esta colaboración. La conversación fluyó de manera natural, llena de ideas y posibilidades. Clara estaba genuinamente interesada en su trabajo, y eso encendió en Alejandro una llama renovada. Ella lo instó a explorar temáticas que lo conectaran más con su rol como padre, sugiriendo que eso podría resonar en su audiencia. La conexión que él sentía entre su arte y su vida personal había comenzado a cobrar sentido en el contexto adecuado. Quiero que cada trazo de tu obra hable no solo de lo que eres como artista, sino de lo que representes como padre, afirmó Clara, y en ese momento, Alejandro sintió que alguien validaba sus luchas y aspiraciones. Era liberador escuchar esas palabras. Sin embargo, a medida que se profundizaba la conversación, Alejandro no pudo evitar preguntarse por los límites de esa colaboración. ¿Cuánto de su vida personal estaba dispuesto a compartir? Esa vulnerabilidad representaba un riesgo, pero también una oportunidad. Mientras Clara hablaba, sus ojos brillaban con determinación, y él sabía que estaba destinado a hacer algo impactante. Al cerrar la reunión, Clara ofreció una propuesta que tomó a Alejandro por sorpresa. Queremos hacer una exposición basada en tu vida como padre y artista. Podría ser una carta de amor hacia tu hijo y lo que representa para ti. ¿Qué opinas? Esa invitación lo llenó de una mezcla de miedo y emoción. Sería una mezcla de todo lo que había estado temiendo y anhelando. Regresó a casa con el corazón acelerado y una pregunta resplandecía en su mente: ¿estoy listo para abrir la puerta a mi alma y permitir que otros la vean? Esa duda recuperó forma. El viaje apenas comenzaba, y a cada paso más se retaba a sí mismo a dejar caer los muros. Con su hijo dormido en la habitación contigua, Alejandro se sentó a escribir. Era el momento de plasmar sus pensamientos, de dar forma a una narrativa que fuera tanto artística como personal. Pero en medio de ese proceso creativo, un pequeño destello de inquietud lo invadió. ¿Qué pasaría si su arte no lograba conectar? La presión pesaba sobre él. Decía a su interior que el riesgo era lo que daba vida, pero la sombra del fracaso seguía acechando. Así, con el corazón palpitante y un bolígrafo en la mano, se dio cuenta de que su viaje artístico no solo lo llevaría a nuevas alturas, sino que también podría definir la relación con su hijo de una manera que nunca había imaginado. Sin embargo, en la superficie de esa emoción, un pensamiento sombrío crecían: ¿sería su vulnerabilidad suficiente para abrir los corazones de los demás? Tomando una respiración profunda, Alejandro se comprometió a explorar esa pregunta mientras se sumía en la escritura. Caminos desconocidos se extendían ante él, cada línea una invitación, cada palabra un eco de nuevo descubrimiento. La última línea que escribió resonó en su mente, un presagio de lo que estaba por venir. El momento de la verdad se acercaba, y él no podía evitar preguntarse: ¿estaría preparado para enfrentarlo? El día siguiente amaneció con un aire de expectación. Alejandro se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, pero su mente seguía atrapada en la vorágine de preguntas y ansiedades que la reunión con Clara había desatado. La idea de evaluar su vida y su paternidad en las próximas semanas lo llenaba de un nerviosismo palpable. Era una forma de terapia, una exposición de su alma, como había dicho Clara, y la idea lo emocionaba y aterraba a partes iguales. Mientras organizaba su estudio, cada trazo del pincel y cada mancha de pintura en el suelo le recordaban las decisiones que había tomado.
Se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo postergando su arte por las responsabilidades como padre. Se preguntaba si había sido, de alguna manera, una forma sutil de huir. La exposición, más que una oportunidad, se convertía en una prueba de su compromiso con el arte y con su papel como padre. ¿Cuánto estaba dispuesto a compartir del Alejandro que escondía tras las paredes de su hogar? Inició el proceso creativo en un espacio renovado. Sabía que no podía limitarse a recrear un relato plano, necesitaba capturar la esencia de sus experiencias. A medida que avanzaba en su trabajo, comenzaba a desahogar sus sentimientos en el lienzo. Colores vibrantes parecían fluir de sus emociones más viscerales. Cada pincelada se sentía como un grito de libertad, una liberación de los miedos que lo habían mantenido atado. Pero también emergía la preocupación, ¿sería suficiente este esfuerzo? En esos momentos, las dudas regresaban como sombras acechantes. Se preguntaba si su vulnerabilidad, expuesta ante extraños, sería capaz de conectar con alguien. Las voces de su pasado resonaban, no te muestres débil, Alejandro. Sin embargo, había algo más fuerte dentro de él, una voz aún más resonante que le decía que el arte verdadero radica en la autenticidad. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de entrega. La exposición no solo sería un reflejo de su vida artística, también representaría la narrativa que había construido como padre. Decidió involucrar a su hijo en el proceso, llevándolo al estudio, pidiéndole que diera su opinión sobre ciertos elementos. En esos momentos, se sintió más conectado, como si su pequeño fuese un espejo en el que podía ver reflejado su propio viaje. Un entendimiento mutuo empezaba a florecer entre ellos. Una noche, mientras su hijo dibujaba en una esquina del estudio, Alejandro se sentó a observarlo, sintiendo una calma inesperada. Esa conexión lo inspiró a crear una obra en la que el niño estuviese presente. Volvió al lienzo, sus manos danzando en el aire, sintiendo cómo los colores cobraban vida, creando un relato visual que iba más allá de lo esperado. Las anécdotas se transformaban en formas, los sentimientos en matices, estaba creando un espacio en el que la vulnerabilidad y la fortaleza coexistían. Sin embargo, la angustia resurgió cuando se dio cuenta de que, al abrirse a este viaje, estaba dejando de lado la seguridad que siempre había buscado en su vida. ¿Y si el resultado no hacía justicia a lo que sentía? Esa pregunta lo atormentaba mientras su arte empezaba a ofrecer una narración clara de sus luchas personales. Una noche, ya agotado, Alejandro se sentó en su sillón, contemplando su obra en proceso. Un golpe repentino en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Clara de pie, sosteniendo una taza de café humeante, una expresión de entusiasmo en su rostro. He venido a ver cómo estás con el proyecto, dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. La visita de Clara le ofreció un respiro y un nuevo punto de partida, un recordatorio de que su viaje no era solo solitario, sino compartido. Su presencia avivó una chispa de determinación en él. Mientras se sentaban, las preguntas que lo atormentaban comenzaron a disolverse en la conversación natural, y un nuevo nivel de compromiso emergió entre ellos. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, la inquietante pregunta aún persistía: ¿podría realmente lograr la conexión que anhelaba a través de su arte? La respuesta lo llevaría a un camino aún más incierto y revelador ante la llegada del día de la exposición. Aquella noche, Alejandro sintió que había llegado el momento de confrontar no solo a su audiencia, sino a sí mismo. ¿Estaría preparado para afrontar el desafío de abrir su alma, sabiendo que la verdadera exposición comenzaría dentro de él? El día de la entrega se cernía sobre Alejandro como una tormenta. Se despertó con una mezcla de emoción y miedo, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con la intensidad del momento que se acercaba. Sus manos aún estaban manchadas con las tintas de su obra, una mezcla del esfuerzo y la liberación que le había brindado el arte en las últimas semanas. Cada trazo que había dado había sido como una exploración en su propio ser, un viaje que ahora no podía detener. Se miró al espejo, encontrando en sus ojos una mirada que no había visto en años.
Esa chispa de determinación había reemplazado la aprehensión. Sin embargo, la inseguridad persistía. ¿Sería suficiente lo que había creado? Una vez más, el eco de su voz interna le susurró el temor a ser juzgado, a desnudarse emocionalmente ante extraños. Pero, en esa ocasión, otra voz más fuerte se levantó, recordándole que el verdadero arte florece en la autenticidad y que, si iba a compartir su trabajo, debía hacerlo de manera vulnerable y honesta. Pasó la mañana preparando su exposición, cada detalle se sentía crucial. Colocaba y reorganizaba las piezas, buscando la mejor forma de presentar no solo su trabajo, sino también su historia como padre y como artista. Se detuvo en una de sus obras, una representación de su hijo jugando, capturando la esencia del amor y el orgullo que sentía hacia él. Era un retrato de su vida, de su lucha interna por equilibrar sus responsabilidades y sus sueños. Sin embargo, mientras contemplaba la obra, la voz crítica regresó, planteando dudas sobre si había logrado realmente capturar esos sentimientos profundos. Más tarde, Clara llegó al estudio, trayendo consigo una energía reconfortante. Las palabras que compartieron fueron como bálsamo para su ansiedad. Ella parecía absorber cada matiz de sus obras, comprendiendo la profundidad de la exposición y lo que representaba para él. Con su apoyo, Alejandro sintió como las paredes de su inseguridad comenzaban a desmoronarse. Clara no solo había sido una guía en su proceso artístico, sino un ángel guardián en su camino personal. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando en su interior. Después de horas de preparación, se detuvo para reflexionar sobre lo que había aprendido de sí mismo. La exposición no era solo una exhibición de su arte, representaba un paso significativo en su vida. Era una forma de reivindicar su lugar no solo como padre, sino también como creador. Observó a su hijo jugando cerca y sintió un torrente de emociones. Había hecho la elección consciente de no dejar atrás su pasión, de no dejar que el miedo y las expectativas lo definieran. La conexión que sentía con su hijo se había transformado en una fuerza impulsora, un recordatorio constante de que sus aspiraciones artísticas y su paternidad podían coexistir. Mientras el reloj marcaba la hora de la exposición, un último nudo de ansiedad se formó en su estómago. Las luces se encendieron y la sala comenzó a llenarse de personas. Miró a su alrededor, absorbiendo el ambiente, y sintió que la realidad de abrir su vida al mundo se cimentaba en su pecho. Estaba a punto de compartir su esencia, desnudando sus miedos y sus victorias a través del arte. Debía enfrentar a su audiencia, pero lo que no esperaba era que en ese espacio, donde la vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza, se diera cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Al abrirse ante los demás, podría encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Las luces iluminaban su obra, mientras corazones latían con expectativa. Sin embargo, cuando la primera persona se acercó a su pintura, una sensación de déjà vu lo invadió. Era Clara, pero su expresión había cambiado, ahora había un matiz de ansiedad en su rostro. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo, y la urgencia en su voz lo hizo cuestionar toda la solidez de su mundo. ¿Qué noticia traía Clara que podría volcarlo todo de nuevo? La mirada de Alejandro se intensificó mientras absorbía la inquietud en los ojos de Clara. Su corazón latía con fuerza, como si cada golpeteo fuese un recordatorio de las difíciles decisiones que había tomado, de las luchas internas que había enfrentado en su camino hacia la autenticidad. Se sintió ante un precipicio, dudando si era esta conversación la oportunidad de profundizar en el vínculo que habían forjado o un intento de desestabilizar todo lo que había logrado hasta ahora. ¿Qué ocurre, Clara?, preguntó, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Es sobre la exposición, comenzó ella, sus palabras tibias y cargadas de anticipación. He estado hablando con algunos coleccionistas que vinieron a ver tu trabajo. Hay un interés genuino, pero ellos quieren entender más la historia detrás de cada pieza, tu historia. Mientras escuchaba, Alejandro sintió un torbellino de emociones.
La validación externa que buscaba a través del arte parecía estar al alcance, pero el peso de los ojos curiosos también lo sofocaba. ¿Podría abrirse de verdad y compartir su dolor y su alegría con desconocidos? La tentación de protegerse se enfrentaba a la posibilidad de ser reconocido, de ser visto no solo como un papá soltero, sino como un artista auténtico. ¿Y si no les gusta lo que escuchan?, cuestionó, la voz apenas un susurro. Mi historia es una mezcla de esperanza y desesperación. No quiero que me vean como una víctima. Eso es lo que los artistas hacen, Alejandro, interrumpió ella, con una mirada firme. Conectan la vulnerabilidad con la humanidad. Tus obras son poderosas porque vienen de un lugar genuino. Si no compartimos quién eres, corremos el riesgo de que no se aprecie el verdadero significado de tu trabajo. Las palabras de Clara resonaban en su mente. La conexión entre su vida personal y su arte era irrefutable, pero seguir adelante requería un salto monumental hacia lo desconocido. Alejandro empezó a repasar mentalmente cada una de las piezas en exhibición. Recordó las largas noches en las que había estado solo en su estudio, desgastándose tanto emocional como físicamente, empujando su propio límite creativo. Si bien había encontrado refugio en su arte, esa misma exposición ahora lo obligaba a desnudarse literariamente ante extraños. Mientras Clara hablaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de una revelación artística, era una confrontación con sus propios miedos. ¿Sería capaz de permitir que otros vieran su lucha por balancear su pasión y su paternidad? ¿O el temor al juicio seguiría atándolo en una prisión de autoexclusión? Estoy con ti, Alejandro, agregó Clara, acercándose un paso más. Si decides hacerlo, yo estaré a tu lado. Podemos planear cómo contar tu historia de una manera que resuene con ellos. A medida que sus palabras calaban hondo, Alejandro sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Tal vez el camino hacia adelante pasaba por enfrentar lo que lo había mantenido cautivo tanto tiempo, el miedo a ser juzgado. Quizás, al abrir su corazón, podría conectar con otros de una manera que jamás había imaginado. Sin embargo, otra pregunta surgió en su mente, con una fuerza perturbadora. ¿Y si esos coleccionistas quieren ver algo que no existe? ¿Quieren un producto comercial, una imagen pulida, en lugar del caos de la realidad? La expresión de Clara se endureció y, por un instante, Alejandro vio la lucha reflejada en su rostro. Esa es una posibilidad, admitió ella. Pero también creo que tu verdadero arte, tu autenticidad, puede traer nuevas oportunidades. Tal vez este sea el momento para que te enfrentes a tus propios miedos y te permitas ser visto. Su corazón latía con fuerza, no solo por la presión del momento, sino por la inesperada posibilidad que se presentaba ante él. ¿Podría transformarse en alguien que abrazara tanto su vulnerabilidad como su fortaleza? A medida que los murmullos en la sala aumentaban, se sintió al borde de romper las barreras que lo habían aislado. Debía decidir entre esconder su verdad o compartirla de una vez por todas. Y antes de tomar una decisión, un zumbido en su bolsillo le recordó que está en la era de la información. Un mensaje parpadea en su teléfono, uno de los coleccionistas había decidido preguntarle directamente. ¿Respondería con una historia genuina o permanecería en la sombra de su inseguridad? La elección permanecía a su alcance, pero era el momento de dar un paso hacia adelante. Alejandro tomó aire profundo, sintiendo que el momento había llegado para dar un salto hacia lo desconocido. El zumbido de su teléfono había sido un recordatorio, un toque en su conciencia que lo instaba a abrazar su verdad en lugar de rehuirla. Enfrentar la realidad de su vida no sería fácil, pero había llegado a entender que su arte reflejaba no solo su identidad como creador, sino también su experiencia como padre. Mientras la sala se llenaba con murmullos y risas, sintió la presión de ser el centro de atención, pero en lugar de desmoronarse, esta vez dejó que su vulnerabilidad lo empoderara. Con determinación, se acercó a Clara. «Vamos a hacerlo», le dijo, con una certeza renovada. «Voy a compartir mi historia, quiero que la gente vea lo que hay detrás de cada pincelada».
Al escuchar sus palabras, Clara sonrió, dándole una palmadita reconfortante en el hombro. La exposición iba a ser más que una simple colección de obras, sería un viaje a través de su alma, una narración que exploraba los altibajos de ser un padre soltero mientras persigue su pasión por el arte. Era el momento de abrir el corazón. Con el apoyo de Clara, Alejandro se acercó a los asistentes, dispuestos a escuchar su relato. Comenzó a hablar sobre cada pieza, compartiendo no solo la técnica y la creatividad involucradas, sino también las emociones y las experiencias que habían inspirado cada obra. Habló de las noches desveladas en el estudio, de las risas y lágrimas compartidas con Valentina, de cómo su amor por ella era la chispa que lo había llevado a reavivar su pasión por la pintura. Los rostros de la audiencia se transformaron, sus expresiones pasaron de la curiosidad al asombro. A medida que Alejandro compartía su historia, creció una conexión palpable en la sala. La respuesta fue instantánea y poderosa, los asistentes comenzaron a acercarse a sus obras, enfocándose en los detalles que antes habían pasado desapercibidos. Se detuvieron a observar cada trazo, cada matiz, encontrando un eco de sus propias luchas y triunfos en la historia que Alejandro había compartido. Al final de la noche, el ambiente estaba cargado de energía. La exposición no solo había sido un reconocimiento al talento artístico, sino una celebración de la humanidad compartida y el coraje de ser auténtico. Los coleccionistas y críticos que inicialmente parecían intimidantes se acercaron, ahora con abrazos y cumplidos sinceros. Tu historia es profunda, Alejandro. La autenticidad resuena en tu obra, le dijo uno de ellos, mientras el otro asentía en acuerdo. Esa validación externa era un regalo inesperado. Alejandro sintió que había logrado lo que había estado buscando, no solo había conquistado sus miedos, sino que también había creado un lazo entre su vida personal y profesional que lo había liberado de las cadenas del juicio ajeno. Ya no se veía como un papá soltero luchando por encontrar su camino, sino como un artista con una voz única y poderosa. Mientras Valentina se acomodaba a su lado y sonreía con orgullo, Alejandro sintió una satisfacción profunda. Había transformado su dolor y sus miedos en algo hermoso, y ese viaje había fortalecido su relación con su hija. Ella siempre había sido su faro y, ahora, su historia se había tejido en la misma narrativa que la inspiró. Comprometido a seguir adelante, Alejandro decidió que su vida sería un reflejo continuo de su crecimiento. Con el apoyo de Sofía y Clara, planeaba crear una serie que explorara el viaje del amor, la lucha y la autenticidad, compartiendo su historia con el mundo que lo rodeaba. Estaba listo para enfrentar cualquier crítica que pudiera venir, porque sabía que su verdadero valor radicaba en su capacidad de ser real, de ser él mismo. Así, con la noche cerrándose y las luces apagándose lentamente, Alejandro se sintió renacido. Su futuro ahora brillaba más que nunca. Estaba decidido a seguir creando, a desafiarse a sí mismo, y lo más importante, a ser el padre que su hija necesitaba. La transformación había sucedido, había conquistado sus miedos y, lo que una vez consideró una lucha, ahora se erguía como el pilar de su vida. Este era el logro individual que había soñado, y en ese instante, Alejandro sabía que el verdadero arte comenzaba desde el corazón. Ahora, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Fuerza y autenticidad, eso es lo que cuenta.